Hola a todos, mi nombre es Diana Gisela Ríos Fernández, soy psicóloga, especialista en psicología clínica. Vamos a abordar el tema de qué hacer cuando tenemos un familiar que hace poco muere tras coronavirus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a abordar? ¿Qué pasa con las personas? ¿Cómo tantos mitos y tantas cosas cuando las personas están viviendo esta enfermedad abordan este tipo de duelo? Cuando las personas inicialmente están recibiendo la noticia de que su ser querido murió, empieza una etapa donde, donde la persona empieza como una fase de aceptación, un proceso de aceptación, si sí o no es cierto, si sí es verdad. También cuando ya hay como una aceptación de esta enfermedad, llega el desenlace de la persona mirando, bueno, ¿cómo me irá a ir con esta enfermedad? Hay algo que en nuestra cultura se está dando mucho y es que las personas simbolizan el coronavirus con la muerte y no necesariamente se da desde este nivel porque la mayoría de las personas quien padece esta enfermedad se recuperan. En las tasas de muerte de 100 personas que les da el coronavirus, solo el 1.6 fallece. Y de ese 1.6, de su ciclo alrededor del impacto que genera, son de las personas que vamos a estar como hablando y acompañando, qué pueden hacer, cómo pueden abordar como toda esta situación con su familia. Hay algo muy característico de este tipo de duelo, es que todo el desenlace del proceso es de una forma muy rápida. Se recibe la noticia, su ser querido está enfermo, ¿cierto? Y en unos casos pues hay un acompañamiento hospitalario y en otros no, o se hace ya como a lo último, ¿cierto? Entonces durante todo este proceso es demasiado rápido el desenlace que tiene la enfermedad en el cuerpo. Y eso genera un gran impacto de asimilar a la familia y también a quien lo está viviendo de que se está acercando pues como la muerte en este ser. Cuando ya se da pues como el desenlace de su muerte, por ejemplo en los casos cuando la persona va a un hospital y que hay muy poca posibilidad de evidenciar y ver el cuerpo, esto hace que el asimilar este tipo de duelo sea mucho más complejo a diferencia de otros duelos. ¿Por qué es tan difícil de asimilar? Porque hay muy poca evidencia del conocimiento de cómo es el desenlace de la persona cuando está hospitalizada o cuando está en una UCI. ¿Por qué? Porque como esta enfermedad es tan contagiosa, hay un aislamiento que se hace con el paciente y las familias tienen muy poco contacto con el paciente. Lo que últimamente han estado haciendo estos lugares y que me parece que es de gran ayuda para ir asimilando el proceso del duelo es que hay una comunicación diaria con alguien del hogar, ya sea la esposa o los hijos o alguien que esté como muy empoderado del proceso, donde le transmiten cómo va la evolución del paciente, que está estable, de que está decayendo su salud, en fin. Todo esto va permitiendo ir asimilando. Pero cuando se da el desenlace de la muerte es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay muy pocas evidencias para quien vive esta situación. No puede ver el cuerpo, no lo puede tocar, a diferencia cuando uno hace un ritual de despedida, como usualmente veníamos haciéndolo. Entonces este tipo de experiencia hace que sea mucho más complejo y más difícil para la familia entenderlo a través de todos sus sentidos, que ese ser querido sí murió. A través de todos los sentidos de qué? De ver, escuchar, oler, tocar. Y como no hay todo este tipo de evidencias, solamente recibes la noticia de que falleció porque tú no puedes ver el cuerpo, ahí es donde se hace mucho más complejo la asimilación. Entonces el impacto de la noticia, esa fase de negación que las personas usualmente pasan por este proceso, se tiende a dilatar mucho más en el tiempo y tiende a ser mucho más intensa emocionalmente, mientras las personas asimilan como esa realidad de esa pérdida. Entonces esto hace que el duelo sea mucho más complejo y
quien lo esté padeciendo, la familia, los amigos, tengan un gran impacto emocional y exige mucho de esta persona asimilar esta pérdida, porque no lo vivió con todo su sentido la experiencia. Entonces esto es muy exigente para quien vive este tipo de pérdidas. Bueno, entonces también hay que ir teniendo en cuenta cuando tenemos pues este tipo de personas bajo esta experiencia, después de recibir la noticia, hay que mirar emocionalmente ese primer momento que viven las personas en este tipo de duelo, y es el impacto y la negación que se vive en esta primera fase. Vamos a mirar varios aspectos por los que pasan las personas para que entendamos mucho más por todo el proceso que ellos pasan. Inicialmente hay mucha incredulidad en la que uno diga, ¿sí será él? ¿Sí serán sus cenizas? ¿Sí será su cuerpo el que llevan para la funeraria? Siempre como una incertidumbre, sí será, porque en muchos momentos durante la experiencia no se puede visualizar ni experienciar la experiencia. Todo se hace de forma muy simple, muy superflua, con ciertos pocos contactos. De hecho, sería muy interesante que el personal salud, yo sé que esta enfermedad es un virus muy fuerte, pero poder hacer algo para ayudar en ese momento para que este impacto no sea tan fuerte. Por ejemplo, pactar con la familia, puedo tomar una foto o un video para que ustedes tengan de la persona, para que les pueda evidenciar que sí, para que ustedes sientan que sí es su ser querido el que está allí, ¿cierto? Como permitir como ciertas formas de encuentro para que la persona no quede tan espaciada de todo ese proceso de la experiencia, para que lo pueda asimilar esa realidad. Bueno, entonces hablamos de la incredulidad. Ahora vamos a hablar de la confusión. Las personas se sienten confundidas, aturdidas, no pueden creer lo que está pasando. De hecho, hay algo muy particular, y es que las personas en ese estado de confusión son muy difíciles cuando se les da una explicación que le puedan entender. Por ejemplo, se le da una indicación de que tiene que ir a hacer a la funeraria ciertos papeleos para que recojan el cuerpo. Y les cuesta entender qué es lo que tienen que hacer, hasta se lo tienen que repetir varias veces por el estado emocional en el que está la persona. También hay inquietud, hay mucho movimiento en el cuerpo, no se halla en un lado, tiene que pararse, moverse para acá, para allá. También es muy común sentir oleadas de angustia aguda, donde las personas sienten una palpitación muy fuerte en su corazón por momentos, que hasta creen que se van a infartar. Y esas oleadas de angustia aguda lo precipita cualquier momento de la experiencia. Puede ser un pensamiento, puede ser un olor, un recuerdo, algo que se esté viviendo en el momento que lo conecta con su ser querido que ya falleció. Estos momentos son muy intensos, emocionalmente muy desgastantes y agotan mucho a la persona. También hay pensamientos obsesivos de cómo recibió la noticia de que su ser querido ya falleció, o cómo fue lo último que vio de su ser querido. Pues así la persona no quiera tener alguna evidencia, recuerdo de su ser querido, inmediatamente aparece en la mente fuertemente, recordándole y mostrándole que ahí está ocurriendo como esa situación. Esto lo hace el cerebro constantemente haciendo estas proyecciones para que la persona empiece a asimilar que es real esa pérdida. Esa es la intención de que pasa pues como esta situación. Y esos pensamientos obsesivos se hacen mucho más fuertes cuando una muerte es tan súbita y tan compleja como pasa por ejemplo cuando hay coronavirus, porque todo es demasiado rápido. Entonces los pensamientos obsesivos se hacen mucho más intensos. También hay algunos síntomas físicos, las personas les da mareo, les da dolor de cabeza, les da mucha sed, les da muchas ganas de ir al baño.
hay unas que vomitan, hay otras que se desmayan, en fin, hay muchas sensaciones corporales que están manifestando todo el estrés que la persona está viviendo. Obviamente en esta fase inicial se altera mucho el sueño y hay muy poca apetencia, disminuye mucho las ganas de alimentarse. Entonces esto hace muy complejo como todo este proceso con las personas, todo lo que está viviendo. Obviamente hay mucho llanto, las personas están muy tristes, se sienten muy adoloridas y también hay que tener en cuenta que la persona no solo sufre por sí misma, sino por los otros seres queridos que están alrededor, sobre todo los que tienen una situación más vulnerable emocionalmente o está muy golpeada por el alto apego de la pérdida. Entonces eso hace que los familiares a veces sientan mucha compasión y mucho dolor por ese otro que siente que pierde más de sí mismo ante esa pérdida. Entonces también duelen los otros. También es importante tener en cuenta que durante este tiempo las familias necesitan de mucho apoyo y comprensión. Lo estoy diciendo porque en esta época la gente también tiene que enfrentar como ese estigma de la familia que le dio coronavirus o a ellos se le murió el familiar por coronavirus. Y aunque todavía hay mucho mito alrededor respecto a la enfermedad, obviamente los seres humanos también tienen mucho miedo. Entonces ante ese miedo estigmatizan, toman distancia. Y todo eso, pues obviamente a las personas que están viendo esta experiencia les duele mucho como atravesar toda esta situación. Entonces hay que tener como también en cuenta como esa situación por la que ellos también atraviesan. Son muchos aspectos que toca atravesar, ¿cierto? Y también ellos desde un inicio, desde que reciben la noticia, desde que viven todo el proceso con su ser querido, de acompañamiento con la enfermedad hasta el final desenlace, todo ese tiempo gradualmente va teniendo pequeñas pérdidas, tanto para quien fallece y también la familia. Vive como todas esas pérdidas de aislamiento, de separación, cuando se va complicando su salud y cuando llega la muerte. Entonces son muchos momentos de pérdidas para todo el grupo familiar. Bueno, también les quiero compartir a todos qué hacer durante este tiempo cuando su ser querido ha muerto, pues como por este tipo de enfermedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Qué hacer? En esta primera fase, de los primeros aspectos que más nos ayudan en el duelo es tener evidencias de que nuestro ser querido sí murió. Y una de esas evidencias, como les decía ahorita, puede ser una foto, las cenizas, todos los rituales que se hace la familia después de que ocurre la pérdida, por ejemplo una misa. Hay familias que en su grupo religioso hacen como ciertas despedidas, encuentros, todo eso facilita mucho. O también a veces las familias tienen la forma, después de estos encuentros religiosos, sentarse a compartir, a hablar cómo fue la experiencia. Todo este tipo de experiencias van ayudando a ir asimilando de que es real lo que está ocurriendo. Porque miren que no es solo una experiencia de que a uno se le va y que no vuelve a sentir a su ser querido, que es algo que uno también con el tiempo va asimilando, sino también en la parte social, cuando el otro le habla, ya no está, ya murió. Todo ese encuentro y contacto con el otro también nos va permitiendo asimilar que esta pérdida ya no está. Otro aspecto muy importante es verbalizar los sentimientos, verbalizar qué estamos sintiendo, si sentimos rabia porque hubo en algún momento negligencia, si tenemos rabia porque nuestro ser querido muchas veces se negó a ir a tiempo donde el médico, o si tenemos tristeza porque ya no lo tenemos, o porque tenemos culpa porque nos faltó, porque sentimos que nos faltó hacer más. Entonces todos esos sentimientos es importante reconocerlos y verbalizarlos. Cuando uno guarda todos esos sentimientos, obviamente como tienen reacciones bioquímicas, se van acumulando en el cuerpo
Y todas esas acumulaciones de sentimientos en el cuerpo hacen muy complejo el día a día y la rutina, porque quedan ahí en el cuerpo. Y ahí es donde evidenciamos todas esas sensaciones de estrés, porque todas esas hormonas, bioquímico, está en el organismo y queda ahí en el organismo pues como sin una liberación y queda estancado como en el cuerpo. Entonces esto ayuda a que la persona se estrese más, tenga las defensas más bajas, sea más vulnerable a enfermarse, a no querer comer, a alteraciones con el sueño, con la alimentación, con su estado de ánimo. Entonces es importante cuando uno está en duelo dar espacio para saber qué es lo que pasa en mí y poder expresar todos esos sentimientos. Eso es esencial. Yo diría que es de los aspectos más angulares dentro del proceso del duelo, porque cada emoción tiene un contenido de toda mi realidad respecto a lo que perdí. Y cuando yo tengo contacto con esas emociones y las hablo y las verbalizo, me va ayudando a reconocer qué fue lo que perdí de mí, a ir asimilando de que esa pérdida es real, para ir asimilando y tener aceptación de que ese ser querido no está. Pero por eso hay que permitir, reconocer y manejar todas las emociones que va trayendo el día a día. No siempre van a ser iguales y tampoco son iguales en todas las personas ni en la misma intensidad. Pero en la medida que se reconocen y se ven, ello nos va a permitir tener un sustento en la elaboración de todo el proceso del duelo, de todo el trabajo del duelo. Por eso le decimos que es trabajo, porque implica esfuerzo emocional de cada persona que está viviendo esa pérdida para irse recuperando. Otro aspecto importante y que ayuda mucho y es como la narrativa de la experiencia. A veces tenemos oídos y personas muy amorosas que nos escuchan. Esas son las que necesitamos cuando estamos en duelo, tenerlas a nuestro alrededor. Y si no las tenemos, como familiares o amigos, buscar por lo menos un profesional que nos escuche, porque necesitamos narrar muchas veces lo que pasó para ir asimilando y concretando que es una realidad que está ahí, y para reconocerme como ser humano todas las pérdidas las pequeñas y grandes pérdidas que trae esa pérdida de ese ser querido. Es muy importante tener contacto físico con los seres que amamos, el apoyo, la compañía, los abrazos. Todo esto ayuda enormemente a recuperarnos. Obviamente, por la época en que estamos viviendo, y siento que se hace muy complejo esa parte pues como del contacto, porque hay distanciamiento, pero por lo menos como en el grupo más cercano donde uno siente que hay confianza, pues como generar cierto contacto, en el posible, el que se pueda pues como establecer, porque esto ayuda mucho a las personas a recuperarse, porque el contacto físico da mucho apoyo desde la parte emocional. También es muy importante la compañía, estar acompañados, y de muchas formas. Yo pienso que esta época y la tecnología ha dado que así hayan personas que estén muy lejos, pueden estar muy cerca a través de los teléfonos, de las videollamadas, de Zoom, de tantas estrategias, Meet, en fin, tantos medios de redes que nos permiten interactuar y comunicarnos, que así estemos lejos podemos estar cerca. Entonces toda esa compañía ayuda mucho. Cuando aparecen las oleadas de angustia aguda que les mencionaba ahorita, ayuda mucho respirar profundo, pausado y soltar lentamente el aire. Hacerlo varias veces de forma que uno sienta que se regula el ritmo cardíaco. Entonces es una muy buena estrategia el respirar profundo, lento y pausado. Ayuda muchísimo a lograr restablecer como ese dolorcito que da esas oleadas de angustia aguda. También es posible llorar ayuda mucho, uno libera mucha tensión con el llanto. Si es posible uno irse a un lugar donde pueda gritar, también ayuda mucho. Liberar emociones. Entre más uno pueda liberar emociones, mejor.
Y no solo necesariamente lo podemos hacer de forma verbal, también lo podemos hacer de forma escrita, de dibujar, de proyectar todo eso que estamos sintiendo a través del mismo arte, por ejemplo, o de moldear cosas. Entonces hay muchas estrategias que nos permiten lograr hacerlo. De hecho, hay personas que cuando logran salir un poquito como más de esta primera fase, que sería como una estrategia más adelantico, cuando las personas estén como con un poquito de mejor ánimo, hacer una bitácora de su duelo. Esta bitácora es muy buena porque nos permite día a día, a través del papel, escribir cómo vamos en nuestro duelo y en nuestro proceso. Cómo fue el día, qué sentimos, qué nos gustó, qué extrañamos, qué nos hace falta, qué pasó con nosotros ese día respecto a la muerte o a la pérdida que tuvimos con nuestro ser querido. Es una estrategia muy sanadora y también nos permite reconocer, sanar y evidenciar qué partecitas fuimos perdiendo durante ese duelo. Entonces eso le ayuda a uno a concretar y a cerrar muchos aspectos que quedaron, entre comillas, inconclusos de nuestro ser querido, de cosas que proyectábamos, que anhelamos vivir y que no se pudieron vivir. Este bitácora permite también eso, concluir muchas cosas y también nos permite abrir puertas por otro lado. Por ejemplo, abrir una puerta es decir, con esta persona que yo había proyectado irme a hacer un viaje y no se pudo hacer ese viaje, bueno, como ya él no está, pero en honor a él, me voy a dar ese viaje, por ejemplo. Entonces, como también uno proyectarse como desde otros niveles también, que eso lo permite al hacer la bitácora, del darse cuenta de por lo que estamos como atravesando y viviendo. Otra cosa que es demasiado importante, a mí me parece esencial, nosotros somos seres integrales, somos físicos, somos seres de alma, de mente y también somos seres sociales y espirituales. Hemos hablado de todas las dimensiones, pero la espiritual no la hemos tocado. Y yo he percibido que las personas cuando tienen un sustento desde su fe, desde su parte espiritual, les ayuda demasiado en su proceso de recuperación. Porque la fe hace que tú dimensiones otras cosas y seas mucho más trascendente con lo que estás viviendo. Y eso te da un sustento mayor y una fuerza diferente para poder trascender el día a día y muchas cosas que se dan tras la pérdida de nuestro ser querido. Entonces la fe, la esperanza y la parte espiritual son de los mejores sustentos que tenemos los seres humanos cuando tenemos pérdidas tan significativas y momentos de crisis. Entonces nos dan la fuerza necesaria para ver la realidad desde otra manera y también poderla trascender, no quedarnos solo ahí de que perdimos, sino que podemos ir mucho más allá a través como de la parte espiritual. Entonces es un muy buen bastón, un buen sustento para recuperarnos, fortalecernos como desde nuestra fe. Cada uno a su manera la vive y la expresa de forma diferente, de acuerdo a lo que ha vivido, a sus realidades. Y eso es lo que me parece tan válida esta experiencia desde la fe, que cada uno la puede ir construyendo y fortaleciendo en la medida de lo que va viviendo. Otro aspecto muy importante en esta primera fase y es alternar el descanso y el ejercicio. Es importante alternar entre ambas, porque como hay tanto estrés, entonces es importante dar descanso al cuerpo para que se recupere y también hacer ejercicio, el que a uno le guste, ya sea caminar, nadar, el que le sea posible también, pues porque esta época también nos limita en muchas cosas, pero en lo posible, en lo que podamos hacer, hacerlo, para reducir los niveles de estrés y de tantas emociones fuertes que estamos viviendo. Bueno, en general pues esto es lo que pasa como con las personas que atraviesan esta realidad en la actualidad frente al duelo por coronavirus. Lo más importante de todo el proceso es permitirle a las familias, quien está viviendo esta realidad, es acompañarla en cada momento, porque cada momento es diferente.
cada realidad del proceso es diferente, su intensidad emocional, la esperanza que a veces uno va teniendo, todo es diferente en cada momento. Lo ideal es que se pueda acompañar cómo es cada momento y dar apoyo a las personas y que también reciban mucho apoyo, porque hace que eso que es tan angustiante y tan agobiante, desde que se tenga como el apoyo y el amor para sobrellevar como la situación, esto hace que sea mucho más difícil todos estos momentos de crisis. Y pienso que todos alrededor podemos ayudar de muchas maneras, siendo sensibles, comprensivos, amorosos, escuchar mucho, tenemos 2 oídos para escuchar a las personas por lo que están pasando. Eso es de gran ayuda en este momento, ser comprensivos, no juzgar tanto, no señalar tanto, no hay necesidad de eso. Ya demasiado dolor por el que padece una familia con su ser querido que se va tan rápidamente y que no hay vuelta atrás para entrar a juzgar y a señalar. Hay que mirar con más amor a los seres humanos, con más compasión y más cuando atraviesan una experiencia que es tan compleja y tan difícil y en la que todavía hay muchos mitos y muchas incógnitas. Entonces, gracias por escuchar las dudas que tengan. Estoy acá dispuesta para escucharles y darles respuesta. Un abrazo muy grande.